Hola amigos y amigas, veamos cómo te fue en este problema. 5. Calcula cada uno de los segmentos pedidos en la siguiente configuración con la información dada. Acá tenemos una figura compuesta por varios triángulos y nos dicen que el punto G es punto medio del segmento BC, es decir, la medida de BG va a ser igual a la medida de GC. Y con esto debemos encontrar la medida de todos estos segmentos. Así que comencemos. Primero encontremos la medida de AC. Y aquí podemos ver que tenemos un triángulo rectángulo en donde 4 y 8 pasan a ser los catetos. Luego si acá colocamos X, entonces usando Pitágoras obtenemos lo siguiente, que 4 al cuadrado más 8 al cuadrado tiene que ser igual a X al cuadrado. Acá resolviendo tenemos 4 al cuadrado es 16, 8 al cuadrado es 64 y esto es igual a X al cuadrado. Y acá sumando esto nos da 80 y esto es igual a X al cuadrado y finalmente sacando raíz cuadrada nos queda que X va a ser igual a la raíz cuadrada de 80. Así que AC mide la raíz cuadrada de 80. Ahora para encontrar la medida de EB, es decir el segmento que tenemos acá, observemos lo siguiente. Al mirar todo este triángulo rectángulo podemos ver que el segmento EC pasa a ser la altura y tanto 4 como el segmento BE pasan a ser las proyecciones de los catetos. Así que usando el teorema de la altura tenemos lo siguiente, que la altura al cuadrado, que en este caso es 8 al cuadrado, va a ser igual a la proyección que mide 4 por la otra proyección que es justamente el segmento que estamos buscando, es decir BE. Aquí resolviendo tenemos que 8 al cuadrado es 64, esto es igual a 4 por la medida de BE, 4 como está multiplicando, lo escribimos en el lado izquierdo dividiendo, quedándonos 64 sobre 4, y esto es exactamente 16. Por lo tanto, la medida del segmento BE es igual a 16. Así que acá escribimos 16 unidades. Ahora, para encontrar la medida del segmento BF, observemos lo siguiente. Vamos a analizar los triángulos BFG y BEC. Los vamos a dibujar acá aparte. Acá tenemos el triángulo BFG y acá tenemos el triángulo BEIC. Del dibujo tenemos lo siguiente. La medida de EC es 8 unidades. Habíamos descubierto que el segmento BE mide 16 unidades. Y aparte tenemos lo siguiente. BG, que no sabemos cuánto mide, podríamos asignar la letra Y, mide lo mismo que el segmento GC. Así que si acá colocamos que mide Y, acá también. Por lo tanto, todo este segmento BC ha de medir 2Y. Así que acá lo colocamos, 2Y. Y esto es interesante, dado que al ser los dos triángulos rectángulos, y el ángulo en el vértice B es el mismo, dado que es el que está aquí, entonces estos dos triángulos son semejantes, por el criterio ángulo-ángulo. Y además la razón de semejanza es 1 es a 2, dado que de este segmento al de acá hemos multiplicado por 2. De esta forma acabamos de descubrir que las medidas del triángulo grande son el doble de las medidas del triángulo pequeño. Por lo tanto, BF es la mitad de 16, es decir, 8 unidades, y FG mide la mitad del segmento EC. Por lo tanto, aquí colocamos 4 unidades. Y así hemos descubierto la medida de dos segmentos, de BF, que es 8, y GF, que mide 4. Así que acá colocamos 8 y acá colocamos 4. Ahora, para calcular la medida del segmento FD, notemos lo siguiente. Antes habíamos descubierto que BF mide 8 unidades y GF mide 4 unidades. Si dibujamos el triángulo BDG aparte, vamos a observar y descubrir lo siguiente. Entonces ahora vemos claramente que el segmento FD lo podemos calcular usando el teorema de la altura de Euclides, dado que BF pasa a ser la altura de este triángulo rectángulo, el BGD, y FG, que mide 4 unidades, y de F, lo que estamos buscando que le llamaremos Z, son las proyecciones. Por lo tanto aquí podemos plantear que la altura al cuadrado, es decir 8 al cuadrado, es igual
a la multiplicación de las proyecciones. Entonces va a ser igual a 4 por z. Y esta ecuación es la misma que usamos, utilizando otra incógnita, para descubrir el valor de EB. Por lo tanto, si acá resolvemos, vamos a encontrar que z es igual a 16, como lo puedes comprobar retrocediendo un poco este video hasta donde encontramos la medida de EB. Por lo tanto, acá z, que es la medida de FD, es igual a 16 unidades. Ahora, ¿qué es lo interesante acá? El triángulo BGD, si lo comparamos con el triángulo ACB, el que tenemos abajo, podemos ver que son congruentes. Observa, EA mide 4 unidades y aquí FG mide 4 unidades. BE habíamos encontrado que mide 16 y FD también. Ambas son las proyecciones. La altura EC coincide con la altura BF. Ambas miden 8 unidades. En otras palabras, si el triángulo que tenemos aquí abajo lo rotamos en 90 grados en este sentido, ACB va a coincidir con el triángulo GBD. De esta forma tenemos lo siguiente: el segmento AC, al girar en 90 grados, iría a coincidir con el segmento BG. Y como AC mide raíz de 80, significa que BG también mide raíz de 80. Y ahora, por último, para encontrar la medida de BD, la hipotenusa del triángulo BFD, lo único que tenemos que hacer es usar el teorema de Pitágoras. Entonces, para encontrar la medida de este segmento, que llamaremos Y, planteamos lo siguiente: cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, 8 y 16 son los catetos acá, va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Acá resolviendo tenemos 64 más 16 al cuadrado, que es igual a 256, y esto es igual a Y al cuadrado. Y esta suma es igual a 320. Es decir, Y, luego de haber sacado raíz cuadrada en esta línea, va a ser igual a la raíz cuadrada de 320. Y esa es la medida de BD, raíz cuadrada de 320. Bien, amigos y amigas, que estén bien.